Palacio Nacional es una de las construcciones gubernamentales más grandes del mundo. Es aquí en donde labora el Poder Ejecutivo y ha sido escenario de grandes acontecimientos. Pero no solo eso, sino que ha sido recorrido por virreyes, emperadores, presidentes, revolucionarios y dictadores. La historia de este lugar se remonta varios años atrás. Antes de llegar a ser esta gran edificación fue el Palacio de Moctezuma, misma que fue destruido durante la Guerra de la Conquista de Tenochtitlán, y sobre sus ruinas, Hernán Cortés mandó a construir el actual palacio. Fue en 1562 cuando la corona española adquirió el palacio para establecer ahí la administración del virreinato de la Nueva España. La construcción ha pasado por diversas modificaciones que han dejado huella. Es por eso que podemos apreciar elementos neoclásicos, barrocos y neocoloniales, así como los murales de Diego Rivera, que ilustran la historia de México y dan un toque nacionalista a la edificación. Contemplar la fachada de Palacio Nacional es sin duda un hecho impresionante, pero más importante es conocer el interior de este palacio. Al entrar, lo primero que podemos observar es el patio central, rodeado de columnas renacentistas que son las que soportan la gran edificación. Durante la época colonial, se encontraba alrededor de este patio las habitaciones de los virreyes. Asimismo, como parte de la decoración, tenemos una fuente adornada con un Pegaso de bronce. Asimismo, al recorrer el interior podemos encontrar los murales de Diego Rivera. Estos murales fueron pintados entre 1929 y 1951, sin duda arte muy valiosa y patrimonio de nuestro país. Un ejemplo de ellos es la gran ciudad de Tenochtitlán, pintado en 1945, que ubica un islote rodeado de montañas y volcanes. Representa la ciudad de Tenochtitlán, que resplandecía como una verdadera joya prehispánica. A la izquierda divisa Tlatelolco, donde se encontraba el mercado más grande de la región. Aquí se representa el trueque, la medicina herbolaria, el tráfico y venta de mercancías. En el área sur se encuentran las oficinas de presidencia. La decoración de las mismas han pasado por algunos cambios. Uno de los más importantes es el cambio de mobiliario, que se vio influenciado por la cultura francesa, así como algunas pinturas de personajes importantes de la independencia, elaborados por los mejores pintores franceses durante el mandato de Maximiliano. Asimismo encontramos los diversos salones de toma de decisiones, galerías de los presidentes y el despacho presidencial. Otra área importante es la parte norte, donde se ubican salones de gran valor artístico y de estilo renacentista, que son los que pertenecen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Palacio Nacional es un símbolo patrio, una edificación muy importante para nuestro país. A pesar de estar ubicado en un lugar estratégico como es el centro histórico, hay muchos mexicanos que no se han dado el tiempo necesario para conocer las raíces que dieron vida a un sistema gubernamental en nuestro país. Visitar Palacio Nacional, además de aumentar los conocimientos nacionales, como mexicano te permite valorar las joyas culturales con las que cuenta. Hola, nos encontramos representando desde el majestuoso Bellas Artes. Haremos un recorrido por sus interiores. Comencemos. El Palacio de Bellas Artes está ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Esta edificación es muy significativa, ya que es el centro más importante del país dedicado a todas las manifestaciones de las bellas artes. La UNESCO lo declaró Monumento Artístico en 1987. A principios del siglo XX, como parte de los festejos del centenario de la independencia de México y el programa de obras que buscaba embellecer la ciudad, el entonces presidente Porfirio Díaz encargó al arquitecto italiano Adamo Bari el levantamiento de un nuevo teatro nacional que reemplazaría al antiguo. El proyecto fue coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y tuvo distintas fases de construcción. En la primera, de 1904 a 1912, se realizaron los cimientos y el exterior del edificio. En la estructura del edificio se utilizó acero y concreto, técnica que era considerada novedosa. Las esculturas de la fachada, todas en mármol, representan a las bellas artes y fueron encargadas a artistas extranjeros. El plazo para concluir las obras era de 4 años. Sin embargo, los trabajos no se finalizaron debido a que las características del suelo no soportaron la estructura del edificio y el presupuesto inicial fue excedido. Finalmente, con el estallido de la Revolución en 1910, la construcción fue interrumpida. Los trabajos empezaron en 1928 con el arquitecto mexicano Federico Mariscal como director de obras. Esta segunda etapa se distinguió por el uso de materiales como mármol para los acabados de los interiores y del vestíbulo.
De 1932 a 1934, el ingeniero Alberto Pani, entonces secretario de Hacienda, impulsó la última etapa de construcción. Se transformó a manera que fusionara como Foro Nacional para las Artes Escénicas y Plásticas. Fue entonces cuando recibió el nombre de Palacio de Bellas Artes. Finalmente, en 1934, del 29 de septiembre, con el presidente Abelardo Rodríguez del gobierno, el Palacio de Bellas Artes se inauguró como un recinto único en su género. Desde entonces, el museo se ha encargado de constituir la principal plataforma de acción y espacio de exhibición de artistas nacionales e internacionales. De la enorme colección que albergó durante la primera mitad de su historia, el Museo de Palacio de Bellas Artes actualmente exhibe de forma permanente 17 obras murales de 7 artistas nacionales ejecutados entre 1928 y 1967. Mantiene un intenso programa de exposiciones temporales, así como un extenso programa académico. Hola, estamos en el Palacio de Correos. ¿Sabías que esta edificación se construyó a principios del siglo XX como símbolo del porfiriato para mostrar el progreso de los mexicanos? Sí, ¿y también sabías que todavía sigue el funcionamiento para recibir y entregar cartas? Palacio de Correos o Palacio Postal es como se le conoce al gran edificio de mensajería ubicado del lado derecho de Bellas Artes. La construcción de este inició el 14 de septiembre de 1902. Fue el presidente Porfirio Díaz quien colocó la primera piedra de la gran construcción. El arquitecto italiano Adolfo Boari fue el encargado del diseño, mientras que el ingeniero mexicano Gonzalo Garita fue el que llevó a cabo la construcción. Se destaca el uso del color dorado y se puede apreciar la instalación de los primeros elevadores. Cuenta con 2 patios cubiertos por 2 grandes domos. El primero tiene acceso a las oficinas administrativas y de servicio al cliente, mientras que el segundo era utilizado para embarques de correspondencia y paquetería. La importancia de la Quinta Casa de Correos en el centro histórico se debe a que es un símbolo de cambio y evolución en nuestro país, ya que antes del siglo XX no contábamos con algún edificio que proporcionara este tipo de servicios. Actualmente, Palacio de Correos sigue ofreciendo el servicio de mensajería. En este momento nos encontramos en el Palacio de los Azulejos de la calle Condesa, una de las edificaciones más representativas de nuestro país, que cuenta con algunos estilos barrocos, como es la cantera de las ventanas, así como pequeños mosaicos de azulejo que cubren todas las paredes. Actualmente se encuentra un restaurante Summers, por lo que le ha quitado la esencia de lo que realmente es esta edificación. La Casa de los Azulejos es un edificio que pertenece a la arquitectura barroca novohispana. Se la ha denominado así debido a que la fachada se encuentra cubierta por azulejos de talavera poblana. Esta obra es importante debido a que ha sido la residencia de célebres personajes de la historia de nuestro país. Fue Graciana Suárez de Peredo quien ordenó la reconstrucción de esta casa, y hoy en día podemos ver el resultado de esta restauración. La historia del edificio se remonta a los primeros años de la Nueva España, cuando en 1596 se unen las residencias de don Damián y Diego Suárez. El primero de ellos vende su propiedad por motivos económicos, y la hija del segundo se casa con el conde del Valle de Orizaba, otorgando a su descendencia la posesión del palacio hasta el término de la independencia de México. Es precisamente esta casa quien es testigo de la entrada triunfal del ejército trigarante, que al ser colocado a un costado de su fachada, un arco de flores que enmarcaría el nacimiento de una nueva nación. Entre las funciones que ha cumplido el palacio desde entonces, se han encontrado la sede del famoso Jockey Club, la Casa del Obrero Mundial, y actualmente es ocupado por la cadena de restaurantes y tiendas Summers. Cabe mencionar que si bien el edificio ha contraído modificaciones en su interior para albergar el espacio comercial, la belleza arquitectónica del mismo ha sido respetada y se conserva como uno de los sitios turísticos más importantes del centro histórico. El patio principal de la residencia se encuentra intacto, conservando la fuente original junto a una de sus paredes. Además del legado que se puede apreciar, la Casa de los Azulejos cuenta en su interior con un mural del legendario pintor mexicano José Clemente Orozco, pintado en 1925 por encargo de Francisco Sergio Iturbide. El
Museo del Templo Mayor abrió sus puertas el 12 de octubre de 1987. Cuenta con 8 salas en donde se exhiben objetos encontrados mediante las excavaciones y las ruinas de las pirámides. Muestran el trazo original del Templo Mayor, el cual rendía culto a Huitzilopochtli, dios solar de la guerra y patrón de los mexicas, y a Tlaloc, dios de la lluvia y deidad importante, ya que de él dependía para tener buenos cultivos. Las primeras salas del museo contienen algunos de los artefactos usados en las guerras, en honor a Huitzilopochtli, mientras que en las últimas salas, para honrar a Tlaloc, encontramos artefactos para cultivar. Si realizamos un recorrido por el interior, encontraremos algunos artefactos como vasijas, platos y pequeñas esculturas que los mexicas utilizaban para decorar sus ofrendas. También se presentan algunos de los cuchillos y utensilios con los cuales ellos llevaban a cabo los sacrificios humanos. Asimismo, están algunas de las máscaras que utilizaban para rendir tributo. Una de las exhibiciones está dedicada únicamente a Huitzilopochtli o colibrí zurdo. En esta sala se exhiben diversos objetos relacionados con el mismo y se destaca una de las esculturas conocidas como el Guerrero Águila, encontrada en la Casa de las Águilas, misma que se encuentra en el Templo Mayor. De igual forma, Tlaloc tiene una exhibición propia y es conocido como el que hace brotar. Esta exhibición se relaciona con la de flora y fauna y con la que exhibe los trazos con los que se planeaba construir la ciudad mexica. Templo Mayor es un recinto sagrado prehispánico, una gran plaza de forma cuadrada, que exhibe no solo las ruinas de lo que algún día fue el templo más importante, sino que aporta a través de estas y a través de objetos valiosos, datos importantes que nos muestran las raíces de nuestra cultura. Es importante conocer este tipo de lugares, ya que forman parte de nuestro patrimonio, cultura y sangre. La iglesia de la Profesa es una edificación que se localiza en la esquina de las calles Francisco y Madero y Isabel la Católica, entre 5 de mayo y 16 de septiembre. En el año 1720, la iglesia de la Profesa fue construida por Pedro de Arrieta, conocido por su destacada labor como arquitecto, por lo cual la composición posee un carácter único que la hace sobresalir entre los demás edificios. Entre otras cosas, su diseño es resultado de las influencias barrocas y neoclásicas. Además de lo anterior, el edificio llama la atención porque en su interior cuenta con una colección de pinturas y figuras que fueron realizadas por artistas como Juan Correa y Miguel Cabrera. De este modo, entre las obras representativas podemos mencionar la figura de Cristo sangrante, así como las imágenes del Señor del Consuelo y la Inmaculada Concepción. También conocida como el Oratorio de San Felipe Neri, la iglesia de la Profesa fue un templo perteneciente a la congregación del Oratorio. Sin embargo, se afirma que en sus inicios estuvo a cargo de los jesuitas, quienes la llamaban el Templo de San José el Real y quienes ocuparon el lugar hasta el año de 1767. Sumado a su valor artístico-cultural, la iglesia de la Profesa tiene relevancia histórica, ya que ha figurado como uno de los escenarios que marcaron la trayectoria de México, tal como lo sucedió en 1820, cuando el inmueble fue la sede de la famosa conspiración de la Profesa, gracias a la cual se inició el periodo insurgente que condujo al establecimiento de la nación mexicana como un territorio libre y soberano, independiente de la corona española. Finalmente, en el siglo XX, este inmueble sustituyó las funciones de la Catedral de México durante la Guerra Cristera. En la actualidad, cuenta con una colección de obras magníficas, las cuales son dignas representantes de la pintura y escultura religiosa.